noches. Este es un programa especial de la televisión pública, El Capital en el siglo XXI, el libro de Tomás Piketty, que está provocando una conmoción y un enorme debate en los círculos económicos y políticos del mundo. Vamos a estar entrevistando hoy a Piketty. Buenas noches, Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José? Y siempre cuando se trata de plantear temas de economía en televisión parece que fuera una cuestión solamente cerrada de especialistas. Y la idea es la contraria, justamente poder tener con el público un debate, una discusión sobre estos temas, un conocimiento, y por eso tenemos la oportunidad hoy de aprovechar, hablar con alguien que plantea los temas económicos, pero de un enfoque muy político. Sí, muy político, y además habiendo publicado un libro, lo decíamos al principio, El Capital en el siglo XXI, que produjo un debate, una discusión como no se veía, por lo menos yo no tengo registro en las últimas décadas. Se publicó primero en Francia, después en Estados Unidos. Cuando se publicó en Estados Unidos estalló, está en la lista de los libros más vendidos de Estados Unidos desde hace meses. Todos los premios Nobel, los especialistas, se lo criticó por izquierda, por derecha, todo el mundo está hablando de este libro, El Capital en el siglo XXI, el libro de Tomás Piketty. Mucho más contradictorio el debate que lo que se le puede encontrar a Piketty en cuanto ya vamos a explicar, pero él llega a una conclusión interesante acerca de la concentración de la riqueza. Ese es el eje de ese temas de tan libro, caros a lo que es el debate político también en Argentina, ¿no? El tema de la distribución del ingreso, concentración de la riqueza. ¿Qué pasa con estas élites dominantes? ¿Cómo cambian la concepción económica? Lo vamos a charlar con él, lo vamos a tener en esta entrevista. Pero primero, si te parece, vamos a presentarle al público quién es Tomás Piketty. Tomás Piketty es un economista francés de 43 años, formado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Fue docente en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, Estados Unidos, y actualmente enseña en la Escuela de Economía de París. Su campo de investigación es la inequidad económica con un enfoque a la vez histórico y estadístico. En 2014 publicó El Capital en el siglo XXI. Un libro que lo ubicó en el centro del debate económico actual, en el que aporta datos e interpretaciones que obligan a revisar los conocimientos sobre las sociedades contemporáneas y las políticas públicas que impactan en su desarrollo. A diferencia de Karl Marx, quien se centraba en el mundo del trabajo y cuestionaba al capitalismo por la relación desigual que planteaba en relación a los medios de producción, la obra de Piketty se centra en la inequidad en relación a la distribución del ingreso. A partir de un riguroso análisis estadístico, Piketty advierte que desde mediados del siglo XVIII hasta el presente creció más la acumulación de capital que la actividad económica, lo que se tradujo en un aumento de la desigualdad. No obstante, según el autor, existe una solución posible, y la brecha entre ricos y pobres puede reducirse de la mano de impuestos que permitan redistribuir el ingreso y de un tributo mundial que limite la concentración de la riqueza. Para el premio Nobel Paul Krugman, El Capital en el siglo XXI no es solo un éxito en ventas, sino un libro capaz de modificar los discursos sobre la economía al punto de aterrorizar a los conservadores. Joseph Stiglitz, también premio Nobel, considera que la obra no representa un disparo al corazón del capitalismo, aunque plantea claves para entender el funcionamiento de la democracia y sus instituciones. Desde la izquierda, el historiador Russell Jacoby asegura que Piketty no propone una salida revolucionaria al escenario de desigualdad. Sin embargo, su investigación promete cambiar la mirada de intelectuales y políticos sobre un mundo donde las ganancias de las corporaciones crecen a la par del desempleo y la pobreza. Y estamos con el economista francés Tomás Piketty. Bienvenido a la Argentina. Autor del libro, como decíamos, El Capital en el siglo XXI. José. Bueno, la primera pregunta es para empezar tratando de explicar la conclusión básica de su libro, cómo llegó a la conclusión de que la riqueza tiende a concentrarse. ¿Cuáles fueron los datos, las conclusiones o las hipótesis que le permitieron llegar a esta conclusión tan contundente, tan fuerte y tan discutida en este momento?
Tenemos varias conclusiones en el libro, y la desigualdad a veces sube y a veces baja. Este libro es principalmente acerca de la historia de la distribución de las riquezas y los ingresos en 20 países durante 3 siglos. Déjenme ser claro, al final hay diferentes fuerzas que van en distintas direcciones, y lo que importa es qué instituciones y políticas elegimos para colocar la distribución en la dirección adecuada y que el crecimiento beneficie a todos. Uno de los hallazgos importantes en la evolución de largo plazo de la desigualdad es que en el siglo XX realmente hubo una gran combinación de shocks que redujeron la desigualdad. La Primera Guerra Mundial, la Gran Depresión, la Segunda Guerra y las políticas fiscales y sociales nuevas que finalmente fueron aceptadas por las élites en los países occidentales, después de estos shocks, redujeron mucho la desigualdad. Luego de la caída del muro de Berlín y con la nueva regulación de la economía después de los años de Reagan y Thatcher, tenemos un retorno al crecimiento de la desigualdad. Esto no significa que vaya a durar para siempre, depende de las instituciones políticas que elijamos. No creo en las leyes económicas deterministas, creo que hay poderosas fuerzas económicas que empujan en diferentes direcciones. El propósito del libro para mí, el éxito del libro, proviene del hecho de que permite a muchas personas emitir su propia opinión. Tenemos evidencia histórica para que las personas lleguen a sus propias conclusiones y sean ciudadanos más activos. Y de hecho, lo que provocó el libro es que se empezara a discutir del tema de desigualdad y la redistribución, inclusive a nivel académico, un tema un tanto olvidado o dejado de lado. Este capitalismo del siglo XXI, como usted lo describe, ¿no sería entonces capaz de cumplir con las promesas que hizo en cuanto a un estado de bienestar o a un desarrollo que integrara a todo el mundo? Hay una evolución contradictoria en este momento. Tenemos una reducción de la desigualdad entre países, con una convergencia de los países emergentes a los países más ricos, pero tenemos también desigualdades muy crecientes dentro de los países, en Estados Unidos de América, en Europa, con alto desempleo para la juventud. De modo que depende de que podamos tener instituciones sociales y educativas que sean inclusivas. En Estados Unidos, uno de los motivos de la creciente desigualdad fue el acceso desigual a la educación. Teníamos buenas universidades a las que accedía la parte superior o los más poderosos, pero los sectores más bajos de la sociedad no podían acceder. Todo depende de cómo manejamos la desigualdad. Es interesante porque lo que usted dice es que no es inevitable la concentración de la riqueza. Es algo que puede suceder o que puede no suceder en diferentes momentos históricos o en diferentes países, ¿verdad? Exactamente. Cada país tiene su propia historia con la desigualdad y su forma de manejarla. Hay fuerzas que van en diferentes direcciones. Una fuerza poderosa que puede empujar hacia la concentración incrementada de la riqueza es la tendencia del derecho de retorno de capital que exceda la tasa de crecimiento de la economía, con el ralentamiento, por ejemplo, del crecimiento poblacional a largo plazo. Tenemos que la riqueza acumulada en el pasado se torna muy importante, pero esto no implica que sea la única fuerza. Hay diferentes formas de organizar el sistema tributario, educativo, como para beneficiarse de todo esto. Pero la conclusión principal es que necesitamos instituciones democráticas y fiscales fuertes, más transparencia acerca de los ingresos y la riqueza, y que esto generalmente falta en muchos países. En un país como la Argentina esto puede ser muy importante. Más transparencia acerca de la dinámica, de la desigualdad, como la medición de la inflación, de los ingresos y de las riquezas. Y también debo disculparme porque la Argentina y Latinoamérica en general no están tan presentes en mi libro como deberían estarlo. Pero esto no es enteramente culpa mía, sino que se debe a que el acceso a los datos fiscales y datos fiscales históricos no siempre es tan simple como debería serlo.
Y a mí me gustaría mucho que en el futuro pudiéramos tener más acceso a datos económicos sobre la Argentina y América Latina para poder cubrir esta parte del mundo. Tener una base de datos de ingresos y riqueza, más de lo que tenemos en el libro. De todos modos, la Argentina está presente en el libro, pero no tanto como podría estarlo. No, en realidad debemos agradecerle nosotros que con su trabajo introduce discusiones que en Argentina están muy presentes, pero sin los elementos teóricos para sustentar esta discusión. Una de las cuestiones que se observa en Argentina es que esta élite dominante, que está al frente de las grandes empresas, cada vez tiende más a ser una élite heredera, hija de la anterior élite, y cada vez permite una menor posibilidad de ingreso de otras personas que no pertenezcan a esa élite. Este fenómeno, ¿cómo se puede analizar a nivel internacional? ¿Por qué sucede eso? Porque además es esta misma élite la que impide que esa información sobre la propia economía que produce se haga pública, ¿no? Este es un problema clave con la desigualdad extrema, y la desigualdad excesiva tiende a llevar a una alta perpetuación de la desigualdad a lo largo del tiempo y a través de las generaciones. Si hacemos comparaciones internacionales, me parece que es importante destacar que la Argentina, y en general América Latina, se caracterizan por un alto nivel de desigualdad, según estándares históricos internacionales, particularmente por una alta concentración de la riqueza, perpetuación de la riqueza a través del tiempo, y a la vez el sistema tributario fiscal en un país como la Argentina tiende a ser regresivo. Confía mucho en los impuestos indirectos que caen sobre los pobres y sobre los segmentos de la clase media de la sociedad. Por ejemplo, en Argentina no hay impuesto a la herencia, porque fue suspendido en 1976, razón por la cual se reintrodujo en 2011 en la provincia de Buenos Aires. Pero hay que tener un impuesto a la herencia a nivel nacional, porque es difícil tenerlo solo para una región. Y un 0% de impuesto a la herencia a nivel nacional es muy poco. En América Latina, en Brasil también, tenemos altos impuestos indirectos. Más de la mitad de los impuestos totales en Brasil y en la Argentina caen sobre el consumo. A veces pagamos un 30% de impuestos cuando hacemos compras o pagamos la cuenta de la luz. El impuesto de la herencia es de 4% en Brasil, más que el 0% en Argentina, que es muy bajo. Es posible para mí tener una estructura tributaria progresiva en países como la Argentina. José, recordemos que el impuesto a la herencia se suspendió, se interrumpió en Argentina. En la dictadura, ¿no? La dictadura, con José Alfredo Martínez de Oz, de ministro de Economía, uno de los integrantes de esta élite dominante, sí, justamente, ¿no? La siguiente pregunta tiene que ver con la diferencia entre desigualdad y pobreza, porque hemos visto que hay muchos países que efectivamente logran reducir la pobreza, pero a los que les cuesta más reducir la desigualdad o que no reducen la desigualdad. ¿Cómo observa usted estas dos variantes, digamos? A veces para poder reducir la pobreza puede ser muy útil aceptar cierto nivel de desigualdad. Por ejemplo, en China hace 30 o 40 años había igualdad y pobreza, lo que no era tan bueno. En algunos casos tenemos que aceptar un poquito más de desigualdad para poder crecer, desarrollarnos y reducir la pobreza. El problema es que a cierto nivel, cuando la desigualdad es muy alta, ya no es útil para el crecimiento ni es útil para el desarrollo y la reducción de la pobreza, y en muchos casos es posible al mismo tiempo reducir la desigualdad, tener más crecimiento y más reducción de la pobreza. Hoy, en un país como China, los riesgos son que el país se torne un poco más como la Rusia postsoviética, con oligarcas muy ricos que sacan el dinero del país, tienen una buena vida en París y Londres, sacan dividendos de la economía nacional.
Esto no es bueno para el crecimiento. Este tipo de desigualdad extrema en realidad no es muy buena para los incentivos. No es útil para la innovación. No podemos justificar cualquier nivel de desigualdad por incentivo para el crecimiento, digamos. Profesor Piketty, a propósito de esta entrevista, hemos tenido la posibilidad de conversar con algunos economistas, algunas de las personalidades destacadas del país que también quieren hacerle alguna pregunta. Hemos grabado, por ejemplo, con el profesor Aldo Ferrer, un referente de los estudios del desarrollo industrial en Argentina, que en esta entrevista le formulan algunas preguntas que quisiéramos compartir con usted. ¿Le parece? Me gustaría conocer la opinión del profesor Piketty sobre 3 cuestiones. La primera es qué importancia le da él a la industria en el proceso de gestión del conocimiento y si es posible que un país que se especializa en los recursos naturales puede crear las condiciones para el desarrollo de la ciencia y la tecnología y por lo tanto la difusión del conocimiento. La segunda cuestión que él menciona claramente en su libro, pero me gustaría que lo ratificara, es que el ahorro interno es fundamental en la acumulación de capital. Cita los casos de los países emergentes de Asia y entonces que explique, digamos, reitere esta opinión suya acerca de que el ahorro interno es fundamental, mucho más que la movilidad internacional de capitales en el proceso de acumulación. Y la tercera pregunta se refiere al tema de la autonomía de las políticas nacionales. En un mundo global, cuán importante es que que un país en desarrollo pueda ejercer su soberanía para defender sus intereses nacionales y no quedar sometido a las condicionalidades de los mercados, de los especuladores y de los grandes poderes, digamos, de la economía mundial. Bueno, recordemos además que Ferrer es ex embajador argentino en Francia. Sí. Primero me gustaría decir que mi libro no es un libro pesimista. Me pongo muy triste, me hace mal que la gente piense que tengo una lectura apocalíptica, pesimista, porque soy más optimista. Creo en el progreso tecnológico, en las fuerzas del mercado, en el crecimiento. Pero tenemos que tener instituciones públicas fuertes para asegurarnos de que estas fuerzas poderosas se usen para el interés común. No soy un pesimista acerca del futuro. Creo que podemos aprovechar la globalización, el progreso técnico, en una forma más provechosa. Con respecto al tema de las preguntas, hay que destacar que los ahorros internos, domésticos, regionales, son muy importantes para el desarrollo. Es una forma de ir más allá de la economía basada en commodities, porque los recursos naturales, que son muy importantes en América Latina, no van a durar para siempre. Es importante invertir en nuevos sectores, nuevas formas de acumulación de capital para preparar la economía de las post-commodities. Las inversiones internacionales pueden ser útiles, no estoy en contra de ellas, pero tenemos que destacar que los ahorros internos y la acumulación interna de capital han sido claves para las experiencias de desarrollo exitoso, particularmente en Asia. La razón es que cuando uno confía mucho en las inversiones internacionales, y Argentina, por supuesto, tiene una larga historia de esto, a veces estamos sujetos a mucha volatilidad. Por ejemplo, cuando de repente los flujos de capital van en otra dirección. También es difícil cuando uno tiene que pagar un montón de interés, de dividendos, de rentas a otros países. Es difícil de organizar políticamente, en una forma pacífica. Y las relaciones de la propiedad son complicadas. Es complicado pagarle la renta al propietario, pero cuando el propietario es otro país, imagínense, es mucho más complicado. En los libros de economía esto supuestamente es amable y mutuamente beneficioso. Pero en la vida real en Argentina, ustedes saben que es complicado. De modo que movilizar los ahorros internos es clave. También es importante desarrollar más cooperación internacional y también la transparencia financiera internacional.
La Argentina me parece que debería jugar un papel importante para contribuir al desarrollo de la transmisión automatizada de información transfronteriza de los bienes financieros. Hay mucha fuga de capitales en Argentina. También es importante en Francia, donde tuvimos un ministro de presupuesto que tenía una cuenta bancaria en Suiza, se tenía que ocupar de los impuestos y tenía su cuenta en Suiza y no pagaba impuestos. Necesitamos más transparencia en el sistema financiero internacional. También necesitamos un mundo más multipolar. Tenemos un sistema legal, por ejemplo, en Estados Unidos, se abusan del poder y toman decisiones legales que pueden ser bastante arbitrarias, extremas. Y por supuesto que en la Argentina tienen una fuerte experiencia con esto. Pero me parece que necesitamos un mundo con diferentes monedas fuertes, sistemas legales que podamos utilizar. Y si tenemos un mundo muy centrado en un solo país, en una sola moneda, no es bueno. Necesitamos un equilibrio hacia el desarrollo más globalizado. Bien, José, profesor Piketty, vamos a hacer el primer corte en esta entrevista, de enseguida vamos a seguir conversando. Hay muchos vamos a hablar en el próximo bloque, si le parece, vamos a hablar de la situación del mundo hoy con la baja de los precios del petróleo y demás, y de la experiencia de América Latina, que efectivamente ha logrado reducir la desigualdad en los últimos años. Y por qué no de las políticas de ajuste que se están aplicando en Europa, ¿no? También, que también nos interesa mucho conocer la opinión del profesor Piketty. Después del corte volvemos con esta entrevista especial de la televisión pública.